So we have been studying section 2 of our notes Hemos estado estudiando la sección 2 de nuestras notas on how we are to develop our message into a full logical sermon. en cómo podemos presentar nuestro mensaje para que sea un sermón con una lógica completa. Now, those of you who are already preaching regularly, Ahora, aquellos de ustedes que están predicando regularmente, I am sure that many of you are very good and effective preachers. estoy seguro que muchos de ustedes son predicadores, buenos predicadores y eficaces. But we can all become better. Pero todos siempre podemos mejorar. And we want to learn how to expand our abilities and skills Y queremos aprender a expandir nuestras habilidades, so that just as a restaurant that upgrades will attract more people, así como un restaurante que tiene mejoras va a atraer a más personas. if we can upgrade our speaking ability and the messages we speak, Si podemos mejorar la manera en que hablamos y los mensajes que entregamos, then we can attract more people who will be hungry to listen to your messages. vamos a poder atraer más personas que tengan hambre de nuestros mensajes. So now we want to go on to section number 3 of your notes in part 2. Vamos ahora en la parte 2 de nuestras notas, el inciso 3 de la página 6, el cuerpo principal del mensaje, 7 clases de bosquejos. There are 7 basic ways that we can organize the logic of a message. Hay 7 formas básicas en las que podemos organizar la lógica del mensaje. And we're going to see that these are different ways that the Bible organizes and presents truth. Y vamos a ver también que estas también son las mismas maneras en que la Biblia organiza las verdades. We will give them names to help explain the different forms of organization. Vamos a ponerle nombres a estas diferentes formas de explicar. But each of these forms of organization are used in different messages in the Bible. Y estas 7 formas diferentes de preparar un mensaje están usadas todas en la Biblia. Different ways to present truth Diferentes formas de presentar las verdades that will attract the attention of people in different ways. que van a atraer la atención de las personas en formas diferentes. And we need to have order in our messages Y nuestros mensajes deben tener orden so that they will be convincing and motivational. para que puedan convencer a las personas y motivarlas. Just as a lawyer will organize his speaking to try to be the most effective in defending his client. De la misma manera que un abogado va a tratar de preparar bien su mensaje para defender a la persona que está defendiendo. Or a salesman will spend much time trying to perfect their sales introduction to gain the attention and attraction of the buyer. O un vendedor que va a preparar bien qué es lo que va a decir para atraer la atención de las personas y que compren lo que él está vendiendo. We even find that our human bodies have very well-structured organization. Incluso nuestro cuerpo tiene una estructura muy bien organizada. What would happen to each of us right now if God, by a miracle, removed every bone in our bodies? ¿Qué pasaría con nosotros si el Señor dispone por un acto milagroso quitar todos los huesos de nuestro cuerpo? The bones that give structure and organization to us. Los huesos que nos dan estructura y organizan nuestro cuerpo. What would happen to each of us ¿Qué if all of a pasaría? sudden our bones disappeared? ¿Qué pasaría con todos nosotros si nuestros huesos desaparecieran en un momento? We'd fall to the ground and be like a blob of jello. Nos simplemente caeríamos al suelo y seríamos una masa de músculo. We wouldn't be able to move. No nos podríamos mover, We wouldn't be able to talk. no podríamos hablar, We wouldn't be able to be effective people. no podríamos ser personas eficaces. But God gives us a skeleton that there is organization and proper balance in our bodies. Pero Dios nos da un esqueleto para organizar nuestro cuerpo y para darle equilibrio. And in a similar way, we need to have proper organization in our
in our sermons. Y de la misma manera, nuestros sermones deben estar bien organizados. Now, right now, I am teaching you how to more effectively organize the notes that you're going to preach from. En este momento yo les estoy enseñando cómo organizar mejor las notas que tú tienes para predicar. Those notes must have a logical outline, just like any living being will have a structured skeleton. Tus notas deben tener un orden lógico, de la misma manera que un ser vivo tiene también un orden en todo su cuerpo. But just as a skeleton is only the framework on which a life is built, Pero de la misma manera como un esqueleto es solo el marco o la estructura de donde todo lo demás está agarrado, the outline or notes that you write that you'll preach from are only like a skeleton. los bosquejos o las notas que tú tengas para tu mensaje va a ser solamente el esqueleto de tu mensaje. You don't show everyone your skeleton bones. Tú no le estás, o sea, las demás personas no ven tu esqueleto, tus huesos. Hello, Sister Sylvia. Hola, hermana Silvia. How is your skull today? ¿Cómo está su cráneo hoy, hermana Silvia? How are your finger bones? ¿Cómo están los huesos de sus manos? No, I don't see her skull or her finger bones. No, yo no veo su cráneo o los huesos de su mano. They are there, they are functioning properly, Están allí, están funcionando bien, but they are the hidden part of our life. They give structure and order. pero son esa parte escondida de nuestra vida que nos dan estructura y orden. The notes that you organize for your sermon should be like that hidden skeleton. Y las notas que tú organizas para tu sermón deben ser como esa estructura escondida. They help you to present a logical, effective message, Te ayudan a presentar un mensaje lógico y eficaz, but you have to put a flesh and skin on the skeleton before it becomes a fully formed living thing. pero a ese esqueleto le debes poner carne y piel para que sea un mensaje completo. So we want to recognize the importance of organizing things well Por eso tenemos que reconocer la importancia de organizar bien las cosas and being creative in all of the different ways we can organize and present y truth. ser creativos con todas las formas distintas que hay para organizar y presentar las verdades. Some people like to read books and watch movies that are about a love story. Hay personas que les gusta leer libros o ver películas que hablen de historias de amor. Other people find their greatest interest in detective stories. Otros les interesan más las historias de detectives. Other people are interested in action books and movies. A otros les interesan las películas o los libros de acción. Different people are attracted to different styles and formats. A cada quien le atraen diferentes estilos o formatos. And we want to find out how the Word of God presents truth in many different attractive styles and formats. Y queremos saber cómo la palabra de Dios presenta las verdades de diferentes formas. So we're going to look at 7 different kinds of outline used in the Bible Así que vamos a ver 7 tipos diferentes de bosquejos que se usan en la Biblia to organize messages that present the Word of God Para in organizar interesting, well-structured truth. los mensajes que presentan la palabra de Dios de una manera interesante. So, number A Así que el primero, el inciso A, is an outline that is organized like a diamond. es un bosquejo que está organizado como un diamante. Is that close to the spelling? It's probably not right. O should be A. That's it. Here? Oh, no, the O. Okay, here? Okay. So, what is unique about a diamond or a gemstone? ¿Qué es lo que identifica a un diamante o una piedra preciosa? It is cut into different facets. Está cortado en diferentes facetas. And each of these facets will flash light from different angles. Y cada una de esas facetas va a reflejar la luz en formas diferentes. You look at a diamond from one angle, Uno puede ver un diamante desde un ángulo
and there will be a flash of light from one little facet, one little side. y una de esas facetas va a reflejar un rayo de luz. You look at the diamond from a different angle, Pero si cambiamos el ángulo del diamante y lo vemos de otro lado, and beautiful colors and light will flash from another side. hermosos colores y luz van a resplandecer del otro lado. Is there any specific order in which you should look at a diamond to get the maximum joy? ¿Será que para apreciar bien la belleza de un diamante hay una forma específica de ir viendo un lado a la vez? Have you ever gone to a jewelry store and seen the 7 steps to enjoy the beauty of a diamond? ¿Alguna vez has entrado a una joyería donde dice, estos son los 7 pasos para que tú puedas disfrutar la belleza de un diamante? Have you ever seen that? ¿Han visto eso alguna vez? No, the reason is No. a diamond can be enjoyed from any angle. Eso es porque un diamante lo podemos apreciar desde cualquier ángulo. There is no specific order in which you look at the different sides. No hay un orden específico para apreciar cada uno de los lados o facetas de un diamante. And in a diamond outline, you look at a subject from different angles or different sides of that truth. Y en un bosquejo de diamante tú vas a ver un objeto desde distintos ángulos para observar la misma verdad. And there is no specific order that makes looking at one side better than looking at another in different order. Y no hay un orden específico que uno puede decir, bueno, si se mira esto primero y esto después va a ser mejor. No. Any way that you look at a diamond, the sides will flash light and be beautiful. Desde cualquier ángulo que tú veas el diamante, la luz va a resplandecer en una forma linda, sin importar cuál sea el lado. In a diamond outline, you organize truths, but each truth could be placed in any order. En un bosquejo de diamante puedes analizar las verdades, pero cada verdad la puedes poner en cualquier orden. Sometimes you need to organize truth in a very logical step-by-step way. A veces hay verdades que hay que organizarlas en una forma lógica, paso a paso. That is a ladder where you have to take the first step before you can go up to the second step, before you can go to the third. Como una escalera, donde tú tienes que poner primero un peldaño, luego el siguiente y luego el siguiente para ir avanzando. But in a diamond outline, you might have 3 different truths that you're explaining about the topic. Pero en un bosquejo de diamante puede ser que tú tengas 3 verdades para explicar un tema. And you could put them in any order, and they would still share the same light and the same truth. Y las puedes poner en cualquier orden y siempre van a mostrar la misma verdad, la misma luz. You could do one point and a second and a third, or you could switch it around to the opposite. And each point still gives the correct light on the message. Puedes tener el punto 1, 2 y 3, pero los puedes poner en cualquier orden porque siempre te van a dar como resultado la misma verdad y la misma luz. So we have the example in your notes of 3 reasons to praise the Lord. En sus notas tenemos 3 ejemplos. El primero, 3 razones para alabar al Señor. Number 1, the joy of the Lord can give us strength. Número 1, el gozo de Dios puede darnos fuerza. Number 2, praising the Lord can bring deliverance, as when Paul and Silas were rescued by the earthquake from their prison. Alabar al Señor puede darnos liberación, así como se las dio a Pablo y Silas cuando fueron liberados de la cárcel por medio de un terremoto. And number 3, praising the Lord can cleanse our heart. Y número 3, alabar al Señor puede limpiar nuestro corazón. Now you could speak those 3 truths in any order, because they do not logically build one after the other after the other. Ahora, uno puede hablar de estas 3 cosas y sin importar el orden, porque no hay que poner primero una y después la otra para seguir un orden lógico, no es necesario. They each separately give us light and teach us truth about the importance of praising God. Porque en forma separada, las 3 nos dan luz y nos muestran
cuán importante es alabar al Señor y lo que eso puede producir. But the order in which you look at them in the message is not important, just like the order that you look at the sides of a diamond is not important. Pero el orden en el que tú lo pongas en tu mensaje no es importante, de la misma manera como el orden en el que tú ves las distintas partes del diamante tampoco es importante. Now let's look at this in how Psalm 107 is organized as a diamond outline. Vamos a analizar el Salmo 107, y vamos a ver cómo este salmo está organizado en forma de diamante. So everyone please turn in your Bibles or cell phones to Psalm 107. Así que todos agarren su Biblia o su celular y vayan al Salmo 107. And we find here a series of stories. Vemos aquí una serie de historias. And each of the stories is explaining a different side of truth about the topic of six ways God deals with men. Y cada una de estas historias va a tratar acerca de 6 formas en las que Dios trata con el hombre. 6 stories that tell us different sides of truth of different ways God works with different kinds of people. 6 historias que nos muestran 6 verdades de las diferentes formas en las que Dios trata con las personas. And so the introduction to this psalm tells us about how God redeems people out of their problems and gathers them. La introducción de este salmo nos dice cómo el Señor redime a las personas. That is the purpose for which God works in different ways in our different lives. Y los congrega, y esa es la forma en que el Señor trabaja en formas diferentes en las vidas, en las distintas vidas. He wants to rescue us, redeem us from our enemies, and gathers us to be the people of God. Él quiere rescatarnos, redimirnos y congregarnos para estar todos con Él. So that is what the 3 first verses tell us as an introduction. Y eso es lo que los primeros 3 versículos nos dicen a manera de introducción. Let's read. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. All the redeemed should praise the Lord, Todos los redimidos deben alabar a Jehová, because he redeems us from our enemy, porque Él nos ha redimido de nuestros enemigos, and he gathers all the people of God together. y Él ha reunido a todo el pueblo de Dios. That is the foundation of this message. Ese es el fundamento de este mensaje. How God works to redeem different types of men. Cómo Dios trabaja para redimir a las personas, aunque todos sean diferentes. So then the psalmist gives us 6 stories. Y luego el salmista nos da 6 historias. How God works in different ways with different types of people. Cómo Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes tipos de personas. All to accomplish the same purpose. Y todos estos para cumplir el mismo propósito. To redeem us and gather us together as the people of God. Redimirnos y juntarnos como el pueblo de Dios. But let's read the first story. Leamos la primera historia. In verse 4, it starts in verse 4. Comienza en el versículo 4. Just read verse 4. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Okay, this story begins by introducing us to a certain category of people. Esta historia comienza mostrándonos una categoría de personas. What kind of people ¿Qué are we going to hear about in this story? ¿De qué tipo de persona vamos a escuchar en esta historia? We're going to learn about wanderers. Vamos a aprender acerca de los perdidos. Wanderers that end up in a desert. Perdidos que andan vagando y terminan en el desierto. Aye, that is a difficult thing for a person. Esto es algo muy difícil para alguien. But spiritually, people wander in their lives through sin, end up in spiritual deserts. Pero espiritualmente las personas andan perdidos en sus pecados y terminan en el desierto. So how does God work to redeem a wanderer who ends up in a desert? ¿Cómo trabaja Dios para redimir a un perdido que termina en el desierto? Let's read in verse 5 and 6 Leamos versículos 5 y 6. and 7.
Y 7. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. So here it says, when they're desperate in the desert and they cry out to God, then God will deliver them. Estaban desesperados en el desierto y clamaron al Señor y entonces el Señor los libró. And he will lead them out of the desert into a city where they may live and prosper. Y los dirigió por camino derecho para que llegaran a una ciudad habitable fuera del desierto. And spiritually, this speaks about a person who has wandered in life and wandered in sin. Y espiritualmente esto nos habla acerca de una persona que ha estado vagando, perdido en la vida, That ends up in a desert, dying of spiritual hunger and thirst. que termina en el desierto y está allí muriendo de hambre y de sed. But if they will cry out to God in their distress, God will rescue them and bring them to a city or to a church where they may find food and drink for their soul. Pero si claman al Jehová, el Señor los va a sacar, los va a llevar por un camino derecho a una ciudad o a una iglesia donde van a poder ser alimentados y donde su sed se va a saciar. But this story tells us how God works to redeem wanderers. Pero esta historia también nos dice cómo el Señor trabaja para redimir a los perdidos. Do you know any wanderers? ¿Ustedes conocen algún perdido? Was there a time in your past when you were a wanderer? ¿O será que tú en tu pasado fuiste también un perdido? Then maybe this is what God did in your life and what God wants to do in other people's lives. Puede ser que esto sea lo que Dios hizo en tu vida, haya sido lo que Dios hizo en tu vida y quiere hacer en la vida de otros. But wanderers are only one category of people. Pero los perdidos, los vagabundos, solo son un tipo de personas. There are many different types of people that come into many different types of problems. Hay muchos tipos distintos de personas que tienen distintos tipos de problemas. So the next story tells us about a different category of people and how God works to rescue them. La siguiente historia nos habla de otra categoría de personas y de cómo Dios trabaja para liberarlos. So let's read the beginning of the second story in verse 10 and 11. Así que leamos el principio de la segunda historia, versículos 10 y 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Now, are these wanderers that end up in a desert? ¿Son estos perdidos que terminaron en un desierto? No, these are rebels that end up in a prison No, estos son rebeldes que terminaron en prisión. because they rebelled against the word of God. These were people that backslid. Porque se rebelaron en contra de la palabra de Dios. Estos son descarriados. The first story tells about wanderers who wander in life without purpose. The second story will tell us about backsliders who end up in spiritual prisons. La primera historia nos habló de los perdidos que andaban allí perdidos, apartados en el desierto. Pero la segunda historia nos habla de personas que se han descarriado But they end up in a prison because of their rebellion against God. y que terminan en prisión porque se han rebelado en contra de Dios. In the wilderness, God dealt with the people because they were hungry and thirsty. En el desierto Dios trató con las personas porque tenían hambre y sed. In the prison, God deals with people in a different way. Pero cuando las personas están en prisión, Dios trabaja con ellos en una forma diferente. Let's read verse 12, 13, and 14. Leamos versículos 12 al 14. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Their rebellion and backsliding has brought them into spiritual prison and chains. Su rebelión por haberse descarriado los ha llevado a estar prisioneros y encadenados. But if they would call unto God in their distress, God will break their chains and set them free. Pero si ellos claman al Señor en su angustia, entonces el Señor los puede liberar. So this is how God can bring a backslider into great suffering and bondage
to cause them to cry out to God and again become set free. De esta manera, Dios puede llevar a las personas que se han rebelado a la oscuridad para que clamen a Jehová y el Señor los pueda liberar de sus prisiones. A different way that God redeems a different category of people. Esta es una forma diferente en la que Dios redime a personas en un estado diferente. But then we read the third story in this psalm, Pero luego leemos la tercera historia en este salmo, still about the theme of how God brings redemption to the needy. y el tema sigue siendo el mismo, cómo Dios rescata a las personas que están en necesidad. But a different type of needy person. Pero este es un tipo distinto de personas, su necesidad es diferente. This story begins in verse 17. Esta historia comienza en el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Now, is this talking about backsliders that end up in spiritual prison? ¿Está hablando aquí de los descarriados que terminaron en una prisión espiritual? No. No. Is it speaking about wanderers who end up in a spiritual desert? ¿Está hablando de los perdidos que terminaron en un desierto? No. No. This is speaking about fools that because of their foolish life end up in affliction. Aquí está hablando de insensatos que a causa de su vida insensata terminaron en angustia. Their foolish lifestyle brings them into sickness and affliction. Su estilo de vida insensato los ha llevado a estar angustiados. But under the judgment of their suffering, if they will cry out to God, God will heal them. Pero aunque están sufriendo, si ellos claman al Señor, el Señor los va a sanar. As we read in verse 18 through 20. Como leemos de los versículos 18 al 20. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Now, each of these 6 stories in this psalm tell us about a different category of person who falls into great trouble. Cada una de estas 6 historias nos habla de 6 tipos diferentes de personas que terminan mal por diferentes razones. But each one tells us a different story or a different side of the same truth. Y cada una nos cuenta una historia diferente o un lado distinto de la misma verdad. What is the truth? ¿Cuál es la verdad? How God redeems people and gathers them into his people. Cómo Dios redime a las personas y las congrega para Él. But each story tells a different side of that truth, just like every side of a diamond shows different light. Cada historia muestra un lado diferente de la misma verdad, así como un diamante tiene diferentes lados que reflejan la misma luz. And just as a diamond, you can look at it from any angle and it will be beautiful and give light. Y así como un diamante, tú lo puedes ver de cualquiera de sus lados y de todos modos se va a ver lindo y va a reflejar luz. The man who organized this psalm could have put these stories in any order and it would not have made any difference to his presentation. El hombre que escribió este salmo pudo haber puesto las historias en un orden distinto y de todos modos el mensaje hubiese sido el mismo. The first 3 stories tell us about number 1, a wanderer, number 2, a rebel, number 3, a fool. Y las historias, la primera nos habla de los perdidos, la segunda nos habla de los necios y de los insensatos, y de los rebeldes, y la tercera de los insensatos. Now, each of these stories does not build one upon another like a ladder outline goes step to step. Ahora, estas historias no están edificadas una sobre otra, no está la primera para que podamos entender la segunda y la segunda para entender la tercera. Each of these could be presented in any order. Cada una puede presentarse en un orden distinto. The writer could have started with the number 1 story being about fools, and the second story being about wanderers, and the third about rebels. El autor pudo haber puesto primero la historia que habla de los insensatos, después la de los perdidos y después la de los rebeldes. And it did not matter which order in which he put all of these separate stories and truths.
y no hubiera importado el orden que él hubiera puesto para presentar la misma verdad. And there are times that you will have a message that will have a united theme. Y a veces tú vas a tener un mensaje con un tema que tiene una unidad. A theme that should be expressed by your title and by your main text verse. Un tema que debe ser expresado por un título y por un versículo central. But then some messages can then be organized. Truth number 1, truth number 2, number 3. They could be organized in any order. Pero luego las verdades que vas a presentar, la primera, la segunda y la tercera, pueden presentarse en cualquier orden de todas maneras. And they would all still present truth in an equal way. Y todas van a presentar la verdad en forma igual. Now we can read 1 Corinthians 13 about the love chapter. Podemos leer 1 Corintios 13 acerca del capítulo del amor. And Paul gives us a list of all the many definitions of love. Y Pablo nos da una lista de todas las definiciones del amor. Love is patient and kind. It suffers all things. El amor es paciente y amable y todo lo soporta. This is a diamond outline. Este es un bosquejo de diamante. Paul could have put these in any order and it would have still presented an equal truth. Pablo pudo haber puesto en un orden diferente y de todas maneras hubiera presentado la misma verdad. When a message will present truth with any order, we would call that a diamond outline. Y entonces cuando un mensaje presenta varias verdades sin importar el orden, a ese bosquejo le vamos a llamar diamante. You still need an introduction, you still need a conclusion, De todas maneras necesitamos una introducción y necesitamos una conclusión. but the main body, the corpus principalis, those points could be put in any order. Pero en el cuerpo principal los puntos pueden ponerse en cualquier orden. But that is different than the second form of outline that we mentioned in your notes. Bueno, pero este bosquejo de diamante es distinto al segundo bosquejo que tenemos en nuestras notas. And that is the ladder outline. Ese es el bosquejo de escalera. Okay, all of it? Escalera. Escalera, okay. That's it. And if you are going to have a ladder outline, then it must be like a ladder. Y si vas a tener un bosquejo de escalera, debe ser como una escalera. And in a ladder, it is important that you go upwards step by step by step. Y en una escalera es importante que cuando tú subas, vayas paso a paso. From the first step, you go to the second step, to the third step, to the fourth step. Desde el primer escalón pasas al segundo escalón, luego al tercero y luego al cuarto. Have you ever seen anybody step up onto the first step of a ladder? ¿Alguna vez has visto que alguien subiendo una escalera ponga su pie en el primer peldaño? And then they place the next foot on step number 3. Y el siguiente pie lo ponen en el peldaño número 3. And then they put their next step down onto the ground. Y luego bajan el pie al piso. And then their next step, they try to put their foot on step number 5. Y el siguiente paso lo dan para poner el pie en el peldaño número 5. And then the next foot movement they put onto number 1. Y el siguiente pie lo van a poner en el peldaño 1. No, that will be disastrous. No, eso sería un desastre. You have to climb a ladder step by progressive step by progressive step. Cuando uno sube la escalera, uno va peldaño a peldaño, de abajo para arriba. And so there are many times when we are presenting Bible truth Así que muchas veces cuando presentamos una verdad bíblica, that we must present things in a proper, logical, step-by-step process. debemos presentar las verdades en un proceso lógico de paso a paso. An example in your notes is we could preach a message titled The 3 Steps to Maturity. Un ejemplo en la Biblia tenemos que podemos presentar los 3 pasos hacia la madurez. From 1 John 2, verses 12 through 14. De primera de Juan 2 del 12 al 14. And I think we all know that scripture that talks about little children, young men, and fathers. Creo que todos conocemos ya esa escritura que habla de los niños, los jóvenes y los padres.
Now, in our natural maturity, does anyone start as a little children and then become a father and then become a young man? Ahora, en nuestro estado natural como persona, ¿será que alguien es primero un niño, luego se convierte en padre y luego regresa a ser joven? Or does anyone pop out of the womb as a father and then become a young man and end up a baby? ¿O alguien que nace del vientre de su madre siendo un padre y después se convierte en un bebé y después en un joven? No, that is against the laws of growth. No, eso va en contra de la ley del crecimiento. And so if we are going to teach about spiritual growth and coming to maturity, Así que si vamos a enseñar acerca de la madurez espiritual y de cómo crecer espiritualmente, we need to explain in that message how people begin their spiritual life as a spiritual baby in Christ. necesitamos explicar en nuestro mensaje cómo las personas comienzan su caminata en el Espíritu siendo pequeños niños en Cristo. But as they grow strong in the grace and in the Word of God, they can become like victorious young men. Pero conforme crecen en la gracia y en la palabra de Dios, se pueden convertir en jóvenes fuertes. And if they come to full maturity and fruitfulness, they can become like spiritual fathers and mothers. Y si ellos llegan a una madurez plena y fructífera, se pueden convertir en padres y madres espirituales. But this is not a diamond outline where you could mix these three stages of growth in any order. Ahora, este no es un bosquejo de diamante donde uno puede mezclar estos tres tipos sin importar su orden. No one pops out of their mother's womb as a mature father or mother. Nadie nace del vientre de su madre siendo papá o mamá. And no one begins their spiritual life as a spiritually mature man or woman of God. Y nadie comienza su vida espiritual siendo un hombre o una mujer maduro espiritualmente. And so we need to teach the people how step by step they can grow in grace and in the knowledge of our Lord. Necesitamos enseñarle a las personas cómo paso a paso ellos pueden ir creciendo y madurando en su conocimiento de Dios. And we must teach that truth step by step as a ladder with 3 steps. Y esa verdad la debemos presentar paso a paso como en una escalera. We have another example of a ladder outline in Ephesians chapter 2, En Efesios 2 tenemos otro ejemplo de un bosquejo de escalera, where Paul takes us through 3 steps of time. donde Pablo nos habla de 3 pasos del tiempo, From the past to the present to the future. del pasado, el presente y el futuro. And so he first begins to explain God's plan for the redeemed from our past condition. Él comienza presentando el plan de Dios para el redimido, presentando primero el pasado. That he begins teaching that in chapter 2, verse 1 through 3. Eso lo enseña en Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Here, Paul talks about our past condition when we were dead in sin. Aquí Pablo habla de nuestra condición del pasado cuando estábamos muertos en nuestros pecados. But then in verse 4 through 6, he tells about us in our present situation through the salvation of Christ. Ahora de los versículos 4 al 6, Pablo nos habla del presente, de cuál es nuestro hoy en Cristo Jesús. Let's read verse 4 through 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. This is our present condition through the salvation of Christ. Esta es nuestra condición del presente por medio de la salvación en Cristo. But then in verse 7, he goes on to explain what our future situation will be like in Christ. Pero luego en el versículo 7, Él nos presenta cómo va a ser nuestro futuro en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verse 7 only. Okay. Okay.
And so here Paul tells us about our past, present, and future. Aquí Pablo nos habla de nuestro pasado, presente y futuro, So we understand what God did for us in the past, para entender qué fue lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, what is our present situation as Christians, cuál es nuestra situación presente como cristianos and what God is going to do for us in the future ages. y qué es lo que Dios va a hacer por nosotros en las eras por venir. Now, you will never find a change of time going from past, present, and future. That will never be changed unless you watch a Hollywood movie. Ahora, esta secuencia del tiempo pasado, presente y futuro nunca va a cambiar a menos que uno vea una película de Hollywood de ciencia ficción. You might watch a movie that imagines going to the future and then to the past, but that will never happen in reality. En las películas pueden presentar e ir al futuro y regresar al pasado, pero en nuestra realidad eso no sucede. Time marches on in an orderly progression. El tiempo avanza en un orden progresivo. And God works in our lives in an orderly progression, just like time. Y Dios trabaja en nuestra vida en un orden progresivo. And so Paul teaches us God's plan for the redeemed in 3 steps. Y Pablo entonces nos enseña cuál es el plan para los redimidos en 3 pasos. That's another ladder that has 3 steps. Otra escalera que tiene 3 peldaños. From the past to the present to the future. Del God is leading us upward into his final plans. Del pasado al presente y al futuro, Dios nos está llevando hacia la eternidad. Just like from being little children to young men to fathers, God wants to lead us onward in maturity. De la misma manera que Dios quiere llevarnos a la madurez por medio de ser primero niños, luego jóvenes y luego padres y madres espirituales. Now, many times, if we're going to preach the evangelical gospel, Ahora, muchas veces si vamos a predicar el evangelio, we need to be very logical in how we present and build the truth. debemos presentar estas verdades en un orden lógico. A lawyer will very carefully build the logic of his argument to end up with giving everyone the conclusion that a person is innocent or guilty. Un abogado va a presentar su discurso en un orden lógico y progresivo para terminar tratando de convencerlos de que su cliente es inocente. And we need to very logically present to people why they need to get saved. Y nosotros debemos presentarle a las personas por qué es importante que sean salvos, That we are all sinners. que todos somos pecadores And God will judge all sinful men. y que Dios va a juzgar a todos los pecadores. And the way of escape is to receive Christ as our Savior. Y la manera de escapar y de salvarnos es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. But if we ignore or reject Christ, we will be condemned. Pero si ignoramos o rechazamos a Cristo, seremos condenados. A person needs to first know they are a sinner before they will want to be saved. Antes que una persona anhele ser salva, tiene que darse cuenta y reconocer que es un pecador. Christians will often use simple presentation, maybe on a billboard. A veces los cristianos presentan en una forma muy sencilla, tal vez en un cartel, Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. But then unbelievers have cynically said, Pero entonces los no creyentes con cinismo pueden decir, but what is the question? ¿pero cuál es la pregunta? If you don't know the question, how can Jesus be the answer? Si tú no conoces cuál es la pregunta, ¿cómo es que Jesús va a ser la respuesta? And so we need to build logical truth into the minds of people if we are going to lead them out of their sin to the Savior. Así que debemos nosotros edificar un orden lógico de la verdad en la mente de las personas y en su corazón si lo que queremos es que ellos salgan de la oscuridad a la luz. And so evangelical organization made a tract that was very popular for years. Have you heard God's plan of salvation in 4 steps? Durante muchos años, una organización evangélica hizo estos tratados donde presentan las 4 verdades principales, fundamentales.
And we need to lead the people from a knowledge of their sin to a knowledge of how to be saved, step by step. Porque necesitamos llevar a las personas poco a poco, primero que sean conscientes y que sepan que son pecadores para que entonces anhelen ser salvas, paso a paso. Charles Finney was a man who lived about 200 years ago, and he was one of the most effective evangelists in all of church history. Hace como 200 años vivió Charles Finney y él fue uno de los evangelistas más eficaces. One reason he was very effective was because he had been a professional lawyer before he became an evangelist. Y una de las razones de su éxito es que él, antes de convertirse en evangelista, él había sido un abogado de profesión. And he had learned how to very effectively organize the step-by-step logic of his being a lawyer standing before the judge. Por lo tanto, él había aprendido lo importante de usar la lógica y de presentar las cosas paso a paso cuando había sido abogado. And he was able to use that same logical training to present messages that very clearly showed people how they needed to become saved. Y él usó esa misma lógica para presentar en una manera eficaz a las personas para que pudieran entender por qué deberían ser salvos. So there are times we must lead people on in our message from truth to greater truth by a step-by-step ladder outline. Así que a veces nosotros necesitamos llevar a las personas paso a paso de una verdad a otra para que puedan entender una secuencia. And you must organize your thoughts in very logical steps that build one upon another. Hay que organizar entonces nuestros pensamientos en un orden lógico. But sometimes that order is not important. It's like a diamond outline where you could put the steps in any order. Pero a veces ese orden lógico no es importante, entonces podemos usar el bosquejo de diamante y usar cualquier orden para presentar las verdades. Now, a third type of outline used in the Bible we can call the contrast outline. Ahora el tercer bosquejo es el bosquejo de contraste. The contrast outline. El bosquejo de contraste. And a contrast outline will compare two or maybe several pairs of opposites. Aquí en este tipo de bosquejo se van a comparar dos o más opuestos. And you will show the difference between these two things. Y vamos a demostrar la diferencia entre estas dos cosas. You will separate the light from the darkness. Vamos a separar la luz de las tinieblas. Your contrast will show the good from the bad, Vamos a hacer un contraste entre lo bueno y lo malo, the positive from the negative. lo positivo de lo negativo. And a contrast outline is very simple because it only has two parts. Y un bosquejo de contraste es muy simple porque solo tiene dos partes. And so it can often be a very simple way to present truth. Y a menudo puede ser una forma muy simple de presentar una verdad, That's easy to understand and can have strong impact. que sea fácil de entender y que tenga un impacto fuerte. So there are times that we present truth or we preach a sermon with a contrast outline. A veces presentamos una verdad o un sermón usando un contraste. We have an example of a contrast outline through which Psalm 1 was organized. Encontramos aquí un bosquejo de contraste en la forma en que el Salmo 1 fue organizado. Psalm 1 is a story that contrasts the godly and the ungodly. El Salmo 1 es una historia que hace un contraste entre los piadosos y los impíos. So let's read that and see how it is a contrast of the righteous and the ungodly. Vamos a leer el contraste entre el piadoso y el impío. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. So here we are presented about the righteous. Aquí estamos viendo But cómo son los justos o los piadosos. But in verse 4 and 5, then that is contrasted with the ungodly. Pero los versículos 4 y 5 vemos el contraste. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los injustos. The ungodly are the opposite of the righteous. Los malos o los injustos son el opuesto de los justos. They will not be planted and fruitful like the righteous. Ellos no serán plantados ni serán fructíferos como los justos. No, they will be like the chaff that the wind blows away and it is no more. No, serán como el tamo o como la paja que son llevados por el viento y dejan de ser. It is presenting the contrast between the righteous and the ungodly. Está presentando aquí el contraste entre el justo y el malo. And then the conclusion in verse 6 compares the end of the righteous and the Y en el ungodly. versículo 6 vemos la conclusión, vemos el final de estos dos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. So here was a message in the Bible, a psalm that is a contrast outline. Tenemos aquí un mensaje en la Biblia, un salmo que es un contraste. And there are many truths from the Bible that can be preached with a contrast outline. Y hay muchas verdades en la Biblia que pueden ser enseñadas con un bosquejo de contraste, Where you need to explain the difference between two things. donde lo que tenemos que hacer es explicar la diferencia entre dos cosas. So maybe you have preached sometime from Numbers 13 and 14. Tal vez alguna vez has enseñado acerca de Números 13 y 14, About the 12 spies that went and spied out the promised land. acerca de los 12 espías que fueron a espiar la tierra prometida. Some of them came back with a message of faith. Some of them came back with a message of unbelief. Algunos regresaron con un mensaje de fe y otros con un mensaje de incredulidad. And they had very different ends. Y They had el- very different endings. El final de ambos fue muy diferente. And so explain the difference between faith and unbelief. Explicar entonces la diferencia que hay entre la fe y la incredulidad. Or you might teach the stories of Abraham and Lot. Podemos también enseñar acerca de la vida de Abraham y la de Lot, How Abraham was a man who fully followed God and entered into great reward. cómo Abraham fue un hombre que siguió plenamente a Dios y por lo tanto recibió toda la herencia. But Lot was a carnal believer that gained very little lasting fruit from his life. Pero Lot fue un creyente carnal que al final obtuvo muy poco de lo que Dios tenía para él. Abraham was content with the tent on earth because he was looking for his reward in the city that God will build. Abraham tenía contentamiento con su tienda aquí en la tierra porque él sabía que Dios tenía preparada una ciudad celestial para él. But Lot wanted to quickly go live in a prosperous city, but it was a sinful city that God soon destroyed. Pero Lot quería vivir en una ciudad muy rica y próspera, sin embargo no sabía que Dios iba a destruir esa ciudad porque era una ciudad de pecadores. And you will find many contrasts in the life of Abraham and Lot. Y en las vidas de Abraham y de Lot vamos a encontrar muchos contrastes. And from that you could teach the topic, the spiritual and the carnal believer. Y allí, usándolos a ellos, podemos elaborar un mensaje, el espiritual y el carnal. Now, when we consider that truth is presented in different outlines, a diamond or a ladder or a contrast. Ahora, cuando consideramos que una verdad puede presentarse en diferentes tipos de bosquejos, por ejemplo, en un bosquejo de contraste o de diamante o de escalera, When we look at the Bible, cuando vemos la Biblia, the most basic organization of the Bible is a contrast outline. la forma más básica de la Biblia, de toda la Biblia, es un bosquejo de contraste. What is the contrast? ¿Cuál es el contraste? The Old and New Testaments. El Nuevo y el Antiguo Testamento. The Bible has a contrast outline. La Biblia tiene un bosquejo de contraste. And you can also find many times Jesus taught with presented truth in contrast Y outlines. también vamos a ver cómo Jesús muchas veces presentaba las verdades en un bosquejo de contraste. He talked about the rich man and Lazarus. Habló del hombre rico y de Lázaro.
The man with 2 sons, the obedient and the disobedient. El hombre con 2 hijos, el obediente y el desobediente. At the end of his Sermon on the Mount, Y al final del Sermón del Monte, Jesus ended it with 3 short contrast stories. el Señor lo terminó con 3 historias cortas de contrastes. He ended his message with a very powerful series of contrasts. Él terminó ese mensaje con una serie muy poderosa de contrastes. Many people go on the wide road that leads to destruction, Muchos andan por el camino ancho que guía a la destrucción, but narrow is the road that leads to life. pero el camino que lleva a la vida es angosto. You will know a person's life by its fruit. A good person will bring forth good fruit, and the unrighteous will bring forth bad fruit. Y a una persona se le conoce por sus frutos. Una persona buena va a dar buenos frutos, pero una persona que no es buena va a dar mal fruto. The end result of a house is dependent upon the foundation it is built on. Y el final o cómo termina una casa va a depender de cómo hayan sido edificados sus fundamentos. There are 2 houses, one built on the rock and one built on the sand. Hay 2 casas, una que fue edificada sobre la roca y la otra que fue edificada sobre la arena. And when the storms come, the house built on the sand will collapse, and the house built on the rock is secure. Pero cuando venga la tormenta, la casa edificada sobre la roca sobre la arena va a colapsar, pero la que se edificó sobre la roca va a permanecer. So the most famous sermon in all of world history ends with 3 short contrasts Así to que- give clarity and impact to the message. El sermón más famoso en toda la historia termina con 3 pequeñas historias de contraste que reafirman y solidifican todo el mensaje. Jesus often used contrast outlines Jesús a menudo usó los bosquejos de contraste, because he often spoke to simple people in the country that are fishermen and farmers. porque a menudo le hablaba a gente sencilla, gente del campo, que eran agricultores o eran pescadores. And he presented truth in a clear way for simple minds to grasp very easily. Presentaba las verdades en una forma muy clara para que las mentes simples pudieran entenderla y comprenderla. The Apostle Paul ministered often to people in large cities and to government officials. El apóstol Pablo a menudo presentaba el evangelio a personas que vivían en grandes ciudades o personas con rangos importantes. And so he often used more complicated logic in his teachings. Y entonces usaba una lógica un poco más complicada en sus enseñanzas. So we must all be careful to organize truth in a way that is proper for the message and for the people that are listening. Por lo tanto, debemos poner atención y organizar nuestro mensaje a modo que sea apropiado no solo para el mensaje en sí, sino para las personas que lo van a escuchar. Now let's all turn in our Bibles to Ecclesiastes. Vamos a Eclesiastés en nuestra Biblia, Ecclesiastes chapter 3, Eclesiastés 3, and let's start reading verse 1 through 4. y vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Okay, and then it goes on, it's teaching similarly. Y luego continúa enseñando en una forma similar. Now, the theme of this message is there is a time for everything. El tema de este mensaje es que hay un tiempo para todo. But then, how does Solomon organize this logic to be presented powerfully? ¿Cómo organizó Salomón para la lógica de este mensaje para que fuera recibido? What kind of outline does he use? ¿Cuál fue el bosquejo que Salomón utilizó? Brother, Hermano, what kind of outline is Solomon using? ¿qué bosquejo está usando Salomón aquí? He's using a diamond? Está usando un diamante. Why is he using a diamond? ¿Por qué? Well, just wait. Do you agree? Is Solomon using a diamond? ¿Está usted de is he acuerdo, presenting hermana, en que Salomón usó un diamante para presentar esta verdad o no? truth?
Do you disagree? Is Solomon organizing in a different way? ¿Alguien dice lo contrario? Yes. ¿Sí es un diamante o no? Okay, some people are saying a contrast. Hay quienes están diciendo que es un contraste. Okay, is Solomon using contrast here? ¿Está usando Salomón un contraste aquí? Time to live and die, Tiempo de morir y vivir, a time to weep, a time to laugh, tiempo de llorar, tiempo de reír, a time to gain, a time to lose. tiempo de ganar y de perder. Those are contrasts, Esos, correct? esos son contrastes, ¿sí? But with each one of those contrasts, Pero con cada uno de esos contrastes, Solomon could put them in any order. Salomón puede ponerlos en cualquier orden. He started out saying there's a time to be born, a time to die. Él comenzó diciendo que hay un tiempo de nacer y uno de morir. But he could have started out instead with what he said in verse 6. There's a time to gain, a time to lose. Pero pudo haber empezado con lo que dice en el versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír. This outline has many contrasts in it, Este bosquejo tiene muchos contrastes, but each of these contrasts is a different side of a diamond outline. pero cada uno de estos contrastes es una faceta, un lado distinto de un diamante. Each of these contrasts gives a different truth from the opposites. Cada uno de estos contrastes nos presenta una verdad diferente del mensaje general, That could be studied from any organization of these separate times. que se puede estudiar en cualquier orden. So it is most basically a diamond outline, and each part contains a contrast. Así que en su forma básica, el bosquejo es un diamante, pero cada una de sus lados o facetas presenta un contraste. So if you said it is a diamond or a contrast, you're both right. Así que ya sea que dijeron que es un diamante o un contraste, ambos tienen razón. Solomon in his wisdom was putting both of these forms of organization into the same truth. Salomón con su sabiduría estaba poniendo estos dos tipos de bosquejos en uno para un mensaje. A portion of scripture that's very simple but very profound. Una porción de la escritura que es muy simple y a la vez muy profunda. There is a time for everything. Hay un tiempo para todo. And verse 11, the conclusion, God makes everything beautiful in its proper time. Y el versículo 11, que es la conclusión, dice Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. So he has an introduction, there is a time for everything. Tiene una introducción, hay un tiempo para todo. Then he has many different sides of the truth he presents. Each one is a contrast. Y luego presenta muchos lados de la misma verdad que está presentando y cada una con un contraste. And then he gives the conclusion that everything done in its proper time, God will end up making beautiful. Y luego da la conclusión que todo, si se hace en su tiempo apropiado, va a ser hermoso. And this is a popular portion of the Bible that a lot of people appreciate and read. Esta es una porción muy popular de la Biblia que muchas personas aprecian. Because Solomon organized it in a clear but interesting way. Porque Salomón lo organizó en una forma clara, sin embargo, muy interesante. Okay, let's look at a fourth form of organizing truth. Veamos la cuarta forma de organizar una Number verdad. D, yeah. Sí. And this again is presented in how the Bible organizes truth. Nuevamente, vamos a ver cómo la Biblia organiza la verdad por medio de este bosquejo. That many times truths are organized in the Bible as a story or in describing an event or situation. Muchas veces en la Biblia vemos que las verdades se nos presentan como historias o descripciones. Okay, so a fourth form is to describe in La- a Bible story. La cuarta forma es describir una historia bíblica. And in this form of outline, you go through the Bible Y story, y en esta forma de bosquejo uno va por toda la historia, por You- una historia bíblica,
You go step by step through that Bible story, Uno va paso a paso en esa historia and you explain the story verse by verse, uno explica la historia versículo por versículo. step by step. You take the people on into understanding that truth. Paso a paso uno lleva a las personas para que entiendan la verdad. And by going step by step through that story, you explain something that is important for the people to understand. Y yendo paso a paso explicando la historia, uno puede ir poco a poco, llevar a las personas a que entiendan el mensaje. And so we want to find out how we can properly present truths from the Bible by explaining something in the Bible step by step. Así que por medio de este bosquejo queremos aprender cómo explicar algo paso a paso. And so we have an example in the Lord's Prayer Tenemos un ejemplo con la oración del Señor in Matthew chapter 6. en Mateo 6. And let's start out by reading Jesus' introduction in verse 9. Leamos la introducción que hace Jesús en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Jesus started out by saying, this is the manner or the way you should organize your praying. Jesús comienza la introducción diciendo, de esta manera deben ustedes organizar su oración. Jesus did not say, pray these exact words. Jesús no dijo, digan exactamente estas palabras. No, he said, pray in this manner or pray in this outline. Él dijo, oren así o oren de esta forma, con este bosquejo. And of course, it's very good to use these exact words. Por supuesto que es bueno usar sus palabras exactas, But Jesus was giving us these words to give us an outline on how to pray. pero Jesús nos dio estas palabras para proporcionarnos un bosquejo de cómo orar. And so you can break down the Lord's Prayer into 6 steps, 6 parts. Y podemos dividir la oración del Señor en 6 partes. The first thought is, Our Father in heaven, hallowed be your name. El primero es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. And the first theme here is that we need to learn how to draw near to God when we start praying. Y el primer tema aquí es que necesitamos aprender a acercarnos a Dios cuando comenzamos a orar. We draw near to our Father who is in heaven. Nos acercamos a nuestro Padre quien está en el cielo We acknowledge his holiness. y reconocemos su santidad. We draw near to him with humble and thankful hearts. Nos acercamos a Él en humildad y con un corazón agradecido. And so this is how we should organize the first part of our prayer lives. De esta manera debemos organizar la primera parte de nuestra oración. That we draw near to our Father in heaven in humility and thankfulness. Que nos acercamos a nuestro Padre que está en el cielo con humildad y con agradecimiento. But then after we pray we begin our prayer with this pattern. Pero después de comenzar nuestra oración con este patrón, Once we have spent some time, maybe a few minutes, drawing near to God at the beginning of our prayer time, después de haber pasado tal vez algunos minutos acercándonos al Señor, the second theme Jesus gave us in this outline was, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. el tema número 2 que el Señor nos da en nuestra oración es, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. And this second theme can be entitled Establishing God's Kingdom. Y este segundo tema lo podemos titular Establecer el reino de Dios. After we draw near to God at the beginning of our prayer, then we are to pray for His kingdom, for His people. Después de acercarnos al Señor, debemos orar por su reino, orar por su pueblo. Okay, we are to conduct spiritual warfare. Debemos conducirnos en una guerra espiritual That God's kingdom will be built in this sinful world. para que el reino de Dios sea edificado en este mundo de pecado. And then the next theme Jesus said we should pray is, Give us this day our daily bread. Y luego el tercer tema que el Señor nos dice que debemos abordar es danos
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. And this is where we learn to pray to receive God's provision. De esta manera vamos a orar para aprender a recibir la provisión de Dios. Now, Jesus taught us we should pray for his kingdom to come before we pray for our own personal needs. Ahora, el Señor nos enseñó que primero debemos orar para que su reino venga y después orar por nuestras necesidades. And Jesus emphasized that truth later in the same chapter Y Jesús lo enfatiza más adelante en el mismo capítulo, when he said, "Seek first the kingdom of God, and all your needs will be added to you." donde dice, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pray first for God's kingdom to be established in the earth. Conduct spiritual warfare. Ora primero para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Tienes que hacer una batalla espiritual. Let God's kingdom be the major burden of our heart. Que el reino de Dios sea una de las cargas primordiales en nuestro corazón. And then after that, we can properly ask God for our own personal needs. Y después de hacer eso, entonces podemos pedirle al Señor por nuestras necesidades, For our daily bread, por nuestro pan or for your monthly electric bill. o por la factura de la electricidad del mes de ahorita. However, you will pray this theme for your own particular needs. Entonces, después tú puedes orar para pedir por tus necesidades específicas. So if you study all of the Lord's Prayer, Ahora, al estudiar toda la oración del Señor, as I would encourage you to do from our notes, que los animo a que los hagan, ahí están en las notas que les di, you can see that God, through the Lord's Prayer, is giving us an outline on how to pray. podemos ver que a través de la oración del Señor, el Señor nos está dando un bosquejo de cómo orar. He does not want us to just mechanically pray these exact words. Él no quiere que en una forma mecánica repitamos estas palabras. No, this is an outline or a pattern of how we should pray all of these different sections of our prayer No, life. este es un bosquejo o un patrón de cómo debemos orar por cada una de todas estas cosas. So when Jesus' disciples asked him, "Teach us how to pray," Así que cuando los discípulos de Jesús le pidieron, Jesús, enséñanos a orar, he gave them an outline. Él les dio un bosquejo. When you came to become more skilled preachers, Y cuando ustedes, como ustedes vienen para ser predicadores con mayor habilidad, I have given you an outline. entonces yo les di un bosquejo. Use the outline and let it become developed in your ministry. Usen ese bosquejo que les di y permitan que sea una ayuda para que su ministerio sea eficaz. Just as the Lord's Prayer is to be an outline to teach us how to effectively pray. Así como la oración del Señor es un bosquejo que nos permite orar en una forma apropiada y eficaz. And if you spend 10 minutes in drawing near to God, in praising our Holy Father in heaven, Y si tú usas 10 minutos para acercarte al Señor y proclamar que su nombre es santo, and then if you pray 10 minutes for God's kingdom to be established on the earth, and we do spiritual warfare, y durante otros 10 minutos tú oras para que el reino de Dios se establezca sobre esta tierra y estás en una guerra espiritual ese tiempo, then if we pray 10 minutes for God to help us with our personal and family and church needs, y otros 10 minutos lo dedicamos para pedirle al Señor que nos ayude con nuestras necesidades personales o de nuestra familia. if you pray each of these 6 themes for 10 minutes each, Si estos 6 temas los utilizas para orar 10 minutos cada uno, you can find it very easy to pray for an hour. entonces vas a ver que es muy fácil orar durante una hora. Some people pray for 5 minutes and they have run out of ideas about what to pray for. Hay personas que oran 5 minutos y oran 5 minutos porque se les acaban las ideas o las razones por las que orar. When my daughters were very young, Cuando mis hijas eran chiquitas, they could pray around the world in half a minute. ellas podían orar alrededor del mundo en un minuto. Lord, bless mommy and daddy and my sister and my doggy, Señor, bendice a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi perrito. and bless everyone. Amen. Y bendice a todos. Amén. And that was the level of prayer of a 5-year-old. Pero ese era el nivel de oración de una niña de 5 años. But if you teach the Bible story on
the Lord's Prayer and how we use this as a pattern or outline, Pero si tú enseñas la oración del Señor y lo vas desarrollando tema por tema y haces tu bosquejo, then people can develop their prayer life into being full and mature. las personas pueden desarrollar su vida de oración para que sea una oración plena. So we want to look into the Bible stories and see how they can teach us important principles for our spiritual life. Podemos buscar las historias bíblicas y aprender de ellas cómo el Señor quiere que vivamos nuestra vida espiritual. Some outlines, a diamond, some a ladder, Algunos bosquejos son diamante, otros son escalera, some a contrast, some step by step explaining a Bible story. otros son un contraste y otros van paso a paso describiendo una historia bíblica. And tomorrow we'll look at the last 3 ways we can organize Bible messages. Y mañana vamos a ver las últimas 3 formas en las que podemos organizar nuestros mensajes bíblicos. Amén. Thank you, and God bless you tonight. Gracias y que el Señor los bendiga, hermanos.